En esta oportunidad me quiero presentar ante ustedes con un tema muy importante de la historia de la humanidad, Egipto y su legado. Mi nombre es Basilio Cuichumbi Yupanqui, pertenezco al grupo 1 del posgrado de UNEMI. Hablando de la evolución histórica de Egipto, podemos entender que los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas poco de paludismo, y escapando de la desertización de Sahara. Las comunidades originales hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos. Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en dos protonaciones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, para quedar finalmente unificados por Menes hacia el año 3100 a.C., considerado por los antiguos egipcios el primer faraón. Tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico. En Egipto gobernaba un único rey. Absolutista, porque el faraón tenía todo el poder. Para los antiguos egipcios, el primer faraón fue Neman, denominado Menes, por Manetón, quien gobernó hacia el año 3150 a.C., y el último faraón fue Cleopatra VII, de ascendencia helénica, que reinó el año 51 al 30 a.C. El final del imperio egipcio llegó con la invasión persa en el año 525 a.C. Posteriormente, Alejandro Magno llegó a Egipto por el Mediterráneo conquistando el país. Podemos entender entonces el comienzo de la historia del imperio egipcio data del año 3150 a.C. y su desaparición en el año 31 a.C. Se situó en el valle del río Nilo en África. Las características de este importante imperio son las siguientes. Los egipcios eran nómadas, significan que iban de un lugar a otro lugar, buscando su mejor hábitat. Montaban sus campamentos en las orillas del río Nilo, gracias a la fertilidad, gracias a toda la oportunidad que brindaba este tan importante recurso natural. Empezaron a construir casas. Las ciudades fueron haciéndose cada vez más grandes y pasaron a llamarse estados. Estos estados se unieron y formaron el Alto y el Bajo Egipto. Hablando de la evolución histórica, podemos entender que este tan importante imperio Egipto se clasificó en un imperio antiguo que data del año 3000 a.C. a 2050 a.C. Imperio Medio que va desde el 2050 a 1700 a.C. Imperio Nuevo que va de 1554 a 1085 a.C. Esa es la evolución histórica de Egipto. Podemos seguir hablando de Egipto y su legado cultural, arquitectura y pirámides. Los egipcios cuentan con la construcción o construcciones más originales como pirámides, los templos, tumbas, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje a enterrar. Las tumbas de los varios faraones fueron construidas como pirámides, y las mayores son las atribuidas a Seneferu, Keops, Kefren, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura. La pirámide de Jufu es un buen ejemplo del grado de perfeccionamiento alcanzado en las ciencias aplicadas. Podemos entender que los egipcios fueron maestros en la arquitectura. Hablando de la escritura, podemos entender que los egipcios tenían la escritura jeroglífica. Los jeroglíficos son dibujos que se usan como signos de escritura. En el periodo clásico, los egipcios utilizaban alrededor de 700 signos diferentes. Sin embargo, en los últimos siglos de su historia alcanzaron a utilizar más de 5000 signos o gráficos que representaban la escritura jeroglífica.
Continuando con esta actividad, podemos hablar del sistema de numeración, que también fue uno de los aportes importantes para la historia de la humanidad. Cada símbolo tenía un valor múltiplo de 10 y se escribía el número sumando el valor de dichos símbolos. Puedes encontrar números egipcios con cifras ordenadas de mayor a menor o de menor a mayor, que quizás de alguna manera estos hombres y mujeres que datan esta historia de la humanidad nos dieron mucha herencia cultural en el conocimiento de la escritura, números y la arquitectura. Siguiendo con el proceso del conocimiento de su legado cultural de Egipto, podemos hablar de la religión y la mitología. La religión egipcia creía en varios dioses. Entre los principales se destacan Osiris, dios del inframundo. Fue uno de los principales dioses y el primer rey de Egipto, considerado el creador de la civilización humana. Cuenta la mitología que Osiris fue asesinado por su hermano Set y resucitado por su esposa Isis. Tan maravillosa historia que nos relata de alguna manera este legado cultural de los egipcios. En arte y joya, que podemos entender que los egipcios crearon todo tipo de joyas con las que se acicalaban de la cabeza a los pies. Las pulseras, los brazaletes, anillos, collares, pectorales, cinturones, amuletos, tobilleras, coronas, diademas y pendientes de arqueología han demostrado que las joyas fueron utilizadas tanto en hombres y mujeres. ¿Cómo no podemos olvidar de avances en la medicina y matemáticas? Los egipcios se destacaron en la extracción de espinas, cuidando el cuidado de las mordeduras de perro, cocodrilo, león y el hipopótamo, la sutura de las heridas, reducciones de las luxaciones del hombro y las fracturas de los huesos, y cura de las heridas de guerra y la intervención de las cataratas. Conocimientos que tal vez de alguna manera traspasaron la historia de la humanidad y quizás son parte de nuestro legado. Agradeciendo a cada uno de ustedes en esta oportunidad, quiero invitarles que utilice el siguiente enlace y los llevará a un mundo divertido, a fortalecer sus conocimientos sobre un legado cultural que nos ha demostrado muchísimo conocimiento y muchísima importancia para cada uno de nosotros. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Mi gratitud, mi agradecimiento a ustedes.